hemos podido ver, esto es lo que se está dando y aún mayores cosas. En diferentes lugares del mundo se está aprobando el matrimonio homosexual, se está aprobando que los homosexuales puedan adoptar niños y una serie de cosas más depravadas que tocan la sensibilidad de muchos y que gracias a Dios aún en el Perú eso todavía está como contenido. No sabemos hasta cuándo, pero aún estamos allí. Hay una lucha todavía. Así que, en fin, pero la advertencia está allí. La advertencia está aquí tan presente como lo estuvo para los tiempos de Israel. Versículo 13 dice, pero el pueblo, o sea, a pesar de la amenaza de invasión, a pesar de todo el juicio que iba a venir contra ellos, el versículo 13 nos dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Dios es el que estaba castigando a su pueblo. No lo iba a hacer los sirios, ni los asirios, ni los filisteos, ni los babilonios. Ellos eran solo instrumentos en las manos de Dios. Dios era el que estaba castigando a su pueblo, como el padre al hijo al que ama, para que su hijo vuelva al buen camino. Pero claramente nos dice la Biblia de que ellos no se iban a convertir a aquel que los estaba castigando, ni tampoco buscarían a Jehová de los ejércitos para pedir auxilio, para pedir socorro, para arrepentirse por sus pecados. ¿Qué pasa entonces cuando hay esta negación? Porque quizás ante los ojos de ellos mismos su condición no estaba mal, quizás ellos no estaban pecando, ante los ojos de Dios sí, pero quizás su corazón tan cauterizado les impedía ver su verdadera condición, así como vimos en la clase número 1 que Isaías, a pesar de ser un hombre de Dios, pudo ver su condición de hombre pecador cuando pudo ver también la gloria de Dios. Es entonces que se dio cuenta que era un hombre de labios inmundos en un pueblo de labios inmundos. Dice el versículo 14, viene nuevamente la amenaza de parte de Dios de juicio contra su pueblo. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Está haciendo una semejanza de la cabeza a la cola, la rama y la caña. Una rama crece hacia lo alto, ¿verdad? Habla de las personas importantes de la ciudad, mientras que la caña crece en las partes lodosas, en los pantanos lodosos. Ahí es donde crece la caña, y esto habla de las personas de más bajo estrato. Quiere decir que tanto las que eran poderosas como las que estaban en miseria o en desgracia, quizás el sufrimiento iba a ser para todos, el castigo iba a ser para todos. Esas personas que uno piensa o que eran consideradas en el pueblo como escoria, como lo más bajo, lo vil, bueno, todos, nadie se salvaría. No habría un escape y no habría excepciones a la regla. Y también habla de el anciano y venerable de rostro, es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola, pero tanto la cabeza como la cola iban a sufrir las consecuencias. El anciano y venerable de rostro, a veces usted ve la condición de la persona, la apariencia, ¿no? Dice, qué venerable anciano, qué venerable ancianito, qué paz puede transmitir, pero Dios es el que conoce los corazones. Ellos son las cabezas, porque los ancianos pues tenían autoridad dentro del pueblo, pero también habla de los profetas, del profeta mentiroso, ¿verdad? Ese profeta es la cola, está en lo más bajo, porque ante los ojos de Dios, un hombre que dice ser mensajero de Dios, pero que engaña al pueblo, que miente, está considerado dentro de lo más bajo. Por eso es que la caída de un ministro, de un pastor, que debería cumplir lo que Dios le dice, que debería ministrar al pueblo, que tiene una responsabilidad. Cuando hay un fracaso espiritual, una caída espiritual, pues es considerado como cola, como lo más bajo. Y tanto el que está en una posición privilegiada, que aparenta una falsa piedad, como el pastor, como el profeta, en este caso, mentiroso, ambos
tanto cabeza como cola, sufrirán las consecuencias de la ira de Dios. Porque dice el versículo 16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Ahora, esto vemos, y lo vemos en las noticias, vemos cuando hay la caída de algunos pastores, cuando son descubiertos en su pecado. Es una vergüenza pública y arrastra no solo a su congregación, sino a todo el pueblo evangélico, ¿verdad? Porque dice evangélico, pastor evangélico, hizo tal cosa. Entonces la gente comienza a hablar de los evangélicos en general, ¿no? No distinguiendo quién fue el que cometió la falta. La búsqueda llegó a su fin, lamentablemente con un fatal desenlace. La pequeña Marjorie, que desapareció el pasado miércoles 5 de julio cuando fue a comprar medicina, fue hallada muerta en un campo de cultivo de Isuchaca, en Huancavelica. En horas de la madrugada, la policía allanó la casa donde vive Fernando Matos Paucar, sindicado como el sujeto que raptó, ultrajó y asesinó al escolar de 8 años. El pastor evangélico Fernando Matos Paucar había captado a Giselle Marjorie Venturo con mentiras, diciéndole que le iba a regalar una muñeca si lo acompañaba a su vivienda, ubicada en la urbanización Los Lirios, en el sector de Pailián, en Huancayo. Pero la verdad la población quiere quemar ese lugar porque ahí sucedió los hechos, ¿no? Él iba a la escuela, rondaba, el señor ya sabía lo que estaba haciendo, ya, y parece que no es la primera vez que está haciendo esto. Detrás de este llamado pastor había un criminal, había un psicópata, señorita, que ya sabía lo que hacía. Según fuentes policiales, el detenido habría confesado su delito. Además, indicó que luego de asesinar a la pequeña Marjorie, por 2 días escondió su cadáver debajo de su cama, pero al ver que amigos y familiares la buscaban encarnizadamente, decidió deshacerse del cuerpo. Y ahora vamos con el megaoperativo que se llevó a cabo el día de hoy para dar con el paradero de el que habría sido el socio de Rodolfo Orellana, nada menos, un pastor evangélico muy conocido, además, al que la justicia le tenía puesto el ojo hace rato. El Poder Judicial desde hace algunos meses había pedido prisión preventiva de 36 meses para él y para su esposa. Lo empezaron a buscar, no daban con él, no ha habido, y hoy entran primero a su casa, tremenda casa que tiene en Surco, y no lo encontraron, pero luego regresan y se dan cuenta, ya buscando zona por zona, que estaba escondido bajo tierra prácticamente, en la zona donde se guarda o funciona el motor de la piscina. Imagínense ustedes, la casa, el domicilio, lo están viendo, es absolutamente lujoso. ¿Estuvo cuánto tiempo allí, Vicente? 7 horas, más de 7 horas, imagínense ustedes, no salía, y esto a pesar de ser una persona mayor. Vicente Díaz Arce tiene 78 años, es el ex socio de Rodolfo Orellana, y a él las autoridades peruanas, la fiscalía, le imputa delitos gravísimos: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, como parte justamente de una organización criminal, que no es lo mismo actuar, ¿no?, de manera solitaria que formar parte de una enorme red, como funcionaba, si bien recordaremos, la red Orellana. No es algo que sea aislado, no son casos aislados. Cada día aparecen más pastores, pseudopastores, pastores que se apartan de la sana doctrina y que, tentados por el dinero, por las cosas que ofrece este mundo, pues caen en delitos. Y estas son las consecuencias, ¿no? Consecuencias terribles: pastores violadores, asesinos, estafadores. Bueno, lo mismo sucedía en los tiempos del profeta Isaías. El pueblo hacía lo que quería, el pueblo se rebelaba contra Dios. El pueblo hacía lo que quería, el pueblo se rebelaba contra Dios y no reconocían su condición, no reconocían su pecado. Había llegado a un punto en que parecía que ya no había marcha atrás. Estaban bien adentrados en lo que era la idolatría y totalmente alejados de Dios. Por eso viene este juicio, por eso es que el profeta Isaías lanza esta profecía que tiene su cumplimiento tiempo después, cuando son exiliados. Y la verdad que un triste momento que vivió el pueblo de Dios. ¿Qué más? Vamos a seguir
hablando sobre este capítulo. Estamos en el capítulo 9. Hemos hablado primero, recordemos un poquito, acerca del nacimiento y reinado del Mesías. Hemos tenido un momento de esperanzador donde se habla de la venida del Salvador y de las condiciones que Dios había preparado para que su hijo venga y de las cosas que iban a suceder con él, del reinado del Salvador. Pero volvemos ahora y estamos viendo la ira de Jehová contra Israel. Específicamente estamos hablando de Israel aquí. Sigamos, entonces, el versículo 16 de este capítulo sigue dando en la llaga, sigue dando duro a este pueblo que se lo merecía, ¿verdad? Porque Dios no es injusto. Él hablaba de acuerdo a los pecados del pueblo de Israel y el castigo iba en la misma medida, ni más ni menos. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Versículo 16 dice: se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La Nueva Traducción Viviente nos dice en el mismo versículo 17 que el Señor no se complace de los jóvenes ni tiene misericordia siquiera de las viudas y de los huérfanos, porque todos son hipócritas, perversos. Recordemos el cuidado que Dios demostró siempre y pidió para las viudas, para los huérfanos, pero en este caso toda la nación se había corrompido. En este caso tanto los jóvenes, que eran una decepción, porque en los jóvenes está la alegría, ¿verdad? En los jóvenes es la fuerza, la juventud trae renovación de energías, trae alegría. Donde hay jóvenes pues hay bullicio, hay algarabía y eso trae vida, pero en este caso no. Porque en este caso dice el Señor que no se complace en los jóvenes, no va a tener contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos. Hemos hablado de los ancianos también, descartados. Hemos hablado ahora de los jóvenes. Dios no tendrá contentamiento. Y lo que es más duro, que ni de las viudas, o sea, ni las viudas ni los huérfanos se salvan, porque aunque sea la parte más desvalida del pueblo, sin embargo cometían iguales o peores pecados que la mayoría o que el resto del pueblo. Entonces Dios no está aquí pasando por alto a nadie, no está disculpando los pecados de nadie. Y a veces uno piensa, ¿no?, que si es el líder de la iglesia, entonces como que Dios mira para otro lado. No, eso hacen algunos pastores quizás, ¿no? Miran para otro lado, porque es el líder de la iglesia o porque es el que diezma más en la iglesia. Entonces cierro un ojo y solo miro con uno. Y no, con Dios no funciona así, porque Dios está hablando de un juicio, de un castigo por los pecados cometidos y no está justificando ni exonerando a nadie. Así que las pobres viudas, que eran las necesitadas del pueblo, los huérfanos, que eran los desvalidos del pueblo, estaban también con el juicio encima porque estaban cometiendo pecados contra Jehová el Señor. Así que no hay nada que justifique eso. Y peor aún, porque sigamos leyendo. Dice, porque todos, ahí está hablando en general, todos son falsos y malignos. Falsos, ¿verdad? Corazones mentirosos, corazones falsos, corazones que engañan, que te muestran una cara y por detrás están hablando pestes de alguien. Son falsos, son mentirosos, son malignos. Una persona maligna es una persona que se alegra en hacer mal, en hacer daño a alguien, o que se alegra del daño que le puede suceder a alguien. Si esa persona pues se enfermó, el maligno se alegra. Si esa persona sufrió un accidente, el maligno se alegra, se goza en las desgracias de los demás. ¿Quién es el mayor representante de la malignidad en esta tierra?
Satanás. Y aquellos que se alejan del Señor van por ese mismo camino, por esa misma línea, y tienen el espíritu allí maligno dentro de ellos. Por eso la palabra claramente dice, todos son malignos, todos tienen ese estirpe. Y eso es algo tremendo. Yo no sé si ha leído en alguna parte de la Biblia algo que le haya impactado tanto, ¿no? Una reprimenda que Dios haya dado al pueblo, que le haya dicho alguna cosa. Dios le ha dicho a su pueblo muchas veces que es infiel, lo ha comparado pues con una ramera, ¿no? Con la que se va con otro hombre, con la que es infiel. Pero al decirle aquí todos son malignos, esto para mí tiene una profundidad tremenda, porque que alguien reciba esto de Dios, este adjetivo de Dios, que diga tú eres un maligno, eres una persona que tiene el mismo espíritu de Satanás, tremendo, tremendo, ¿no? Pero ese es el concepto que ellos mismos provocaron para que Dios tuviera de ellos mismos con sus malas acciones, porque toda boca de su pueblo habla despropósitos. ¿Qué es un despropósito? Ustedes me preguntarán. Pero el despropósito es un dicho o un acto inoportuno, un acto inconveniente, que no conviene decirlo, que no conviene hacerlo. Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice que todos ellos hablan necedades. Dios está poniendo al mismo relieve casi a los malignos, a los que dicen falsedades y a los que hablan necedades. A veces uno quiere pasar por alto alguna palabra ociosa, alguna palabra necia que de repente pueda decir y tratan de acomodarla a algo como con lo cual Dios quizás no se ofende tanto, ¿no? Pero acá estamos viendo que Dios también envía juicios contra las personas que hablan necedades. Y la necedad es la demostración de una escasa inteligencia, de una poca inteligencia. Una persona que habla necedades es una persona necia, una persona que no tiene criterio, que habla lo primero que se le viene a la mente. Eso no tiene filtro. Dice cosas necias, cosas absurdas. Bueno, Dios también está harto de las necedades que habla su pueblo, de las cosas que conversan entre ellos, de las cosas en las que pierden su tiempo, en las que pasan horas quizás dejando de lado a Dios y hablando entre sus necedades cosas también que ofenden a Dios. Así que no tomemos en poco las palabras necias, las palabras que dice la traducción de la Reina Valera, específicamente los despropósitos, que no tienen un propósito determinado, ¿no? Que es algo inoportuno, que es algo inconveniente, que no conviene decirlo. Entonces, entendamos esto. Dios está poniendo a todos ellos en un mismo lugar. No está separando a los altos y bajos y a los que pecaron más o pecaron menos. Está tomando de manera general al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Sigue diciendo el versículo 17, la última parte. No se vaya a cansar. Si ya se cansó, si ya le entró sueño, vaya, descanse un poquito, coma algo, nuevamente retome energía o vaya y descanse un ratito y luego retome, porque necesitamos la mente fresca para poder estudiar la palabra. La palabra de Dios ahora nos sigue diciendo en el versículo 17, en la parte final, dice: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios está hablando de un juicio y está diciendo lo que va a enviar. Recordemos los versículos anteriores. Dios está diciendo que va a venir por el oriente, tal nación, los sirios, y por el poniente, los filisteos, y está hablando. Con esto no hay una satisfacción de parte de Dios del pecado del pueblo, de la justicia por el pecado del pueblo. No está satisfecho. Por eso es que la palabra dice que ni con todo esto ha cesado el furor de Dios, su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, esto, ¿qué podemos entender con todo esto? Podemos entender que el pecado era grande delante de Dios, que ni enviándoles a los enemigos
para que los destruyan, ni siquiera con eso iban a calmar la furia que habían encendido al Dios Todopoderoso. Ardía en una ira santa, en una furia por los pecados de su pueblo. Y todo lo que sufrirían hasta ese momento no iba a satisfacer la justicia de Dios. Algo más tenía que hacer, y su mano, dice, todavía estaba extendida. ¡Wow! Tremendo este pasaje de la Escritura, que de repente uno lo lee ahí nomás y sin detalle, sin pararnos a ver cada palabra y su significado. Bien, y vamos avanzando al capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Dice el capítulo 10, esto es para no cortar la idea porque es la continuidad del capítulo 9 y podemos entenderlo mejor. Dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar de juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Está hablando aquí de juicio también para estas personas que tienen la potestad, tienen el poderío de hacer el bien, de ser justos, pero no lo hacen. Y no les importa. Pero aquí aparece un ay, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? ¿No? Eso es un ay. Ay de los que dictan esas leyes injustas y prescriben tiranía. Y son malos porque les roban los juicios, fallan en contra de los pobres. Y todo esto para quitarle el derecho a los afligidos, a los que merecerían tener una oportunidad de ver resarcidos sus derechos. Por el contrario, son más afligidos y les despojan hasta lo poco que tienen. Y aquí están las viudas y los huérfanos. Si bien es cierto, en el capítulo 9 había también un juicio contra ellos, porque estaban también haciendo las cosas mal, estaban pecando, pero el hecho de cometer una injusticia contra ellos, vemos aquí como Dios mantiene en alto la protección para estas viudas, para estos huérfanos. Y aunque sean perversos, que sean injustos, más injusto es aquel que le roba sus derechos, que le quita sus bienes, que hace injusticia con ellos. Sigue diciendo, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿A quién iremos? ¿A quién irán? Claro, ¿a quién podrían pedir ayuda si en los momentos de necesidad, de dificultad, se han olvidado del resto y han buscado su propio beneficio y han buscado su propia seguridad al punto de que le robaban a uno, comían del otro? Ahora, cuando ellos estén necesitando ayuda, ¿a quién le van a pedir? Sería ilógico, ¿verdad? Que uno que le debe a alguien, le debe bastante dinero o le debe y no le paga hace tiempo, que en un momento de angustia pretenda ir a pedirle precisamente a esa persona a la que le debe, o a la que ha insultado, o a la que ha ofendido, o a la que ha engañado. Sería demasiado absurdo pretender encontrar ayuda en estas personas. O sea, absurdo, ilógico, y no creo que alguien se atreva. Por eso es que quedan en un estado de desamparo. Y el Señor les pregunta, ¿y qué haréis? ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién vas a pedir ayuda? ¿En quién te vas a refugiar? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? A nadie. No hay nadie que pueda ayudarles cuando la mano de Dios ha dispuesto juicio contra alguien, contra una nación. Dice el versículo 4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los
muertos caerán. Dice sin mí, está hablando Dios y les está diciendo, si en el momento de la prosperidad, en el momento que estaban bien, se apartaron de la adoración, no me rindieron culto, me ignoraron, me dieron la espalda, hicieron lo que ustedes querían. Ahora que viene específicamente dice el asolamiento, ahora que viene el asolamiento de lejos, sin mí, dice, sin mí. Quiere decir, y les está anticipando Dios de que Él no va a estar con ellos. Le está diciendo de una manera clara de que no cuenten con su ayuda, que ahora se las van a arreglar solos. Sin mí se inclinarán entre los presos. Y es conocido que los asirios, cuando conquistaban una nación, un pueblo, ellos, como vimos en la clase pasada, no solamente los conquistaban, sino que se preocupaban e insistían en lograr la mayor humillación posible para sus enemigos derrotados. Lo más humillante que pudiera ser. Y vimos la clase pasada las torturas también que ellos hacían, y muchas de ellas eran para humillarlos, porque eran algunas cosas deshonrosas para el pueblo, ¿verdad? Entonces esto nos dice de lo terrible que significaría caer en las manos de un enemigo al cual Dios le da carta libre para que haga cumplir su voluntad, para que traiga satisfacción por el pecado que han cometido. Entonces, Dios les está diciendo que sin Él no va a haber quien les ayude, no va a haber quien les salve de este pueblo poderoso, terrible, sanguinario, que viene también contra ellos, porque es una advertencia y porque va a suceder. Isaías lo profetiza y tiempo después se da cumplimiento a esta profecía. Así que sin Dios, Dios les vuelve a decir, sin mí ustedes se van a tener que inclinar ante ellos. Ustedes van a tener que rendirle pleitesía y se van a inclinar entre los demás presos que haya. Porque estas naciones no solamente iban contra un pueblo, sino los arrasaban, los conquistaban, los subyugaban. Y hay una palabra, la palabra hebrea shashá, ¿qué significa inclinarse, hacer reverencia, ¿verdad? O agacharse o rendir homenaje? Esto tiene que ver con la adoración a Dios. La adoración en el Antiguo Testamento, al momento de inclinarse para adorar, se utilizaba esta palabra, shashá. Y esto literalmente significa inclinarse. Pero esta inclinación que nos habla este versículo 4, que dice, sin mí se inclinarán, esta inclinación, esta palabra inclinación, no tiene que ver con esta que he mencionado, sino con otra, con la palabra cara. ¿Y esta qué significa? Esta no es una buena palabra. Esta significa hundirse, humillarse, dejarse caer, subyugarse, con lo cual podríamos nosotros decir que es mejor shashak ante Dios, inclinarse ante Dios para adorarle, que cara, que significa pues inclinarse a modo de subyugamiento, de opresión, de humillación, porque generalmente esa es la condición de uno que ha sido derrotado. Viene agachado, y cuando alguien pretende levantar el rostro frente al general del ejército, por ejemplo, o ante el rey de esa nación, viene otro y lo golpea y de alguna forma le hace inclinarse ante la autoridad que ahora gobierna sobre él. Por mucho o poco tiempo, no lo sabemos, porque sus enemigos de guerra, los que habían sido derrotados en la guerra, no duraban mucho tiempo. Así que esa es la situación que muy pronto llegaría al pueblo. Ellos se verían en esta situación. ¿Por qué? Porque sin mí, dice el Señor, ustedes van a ser humillados. Sin mí van a ser subyugados, van a sufrir oprobio sin mí. Así que es tremendo lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Y termina diciendo, porque voy a llegar solo hasta este versículo, dice aquí en la parte final del versículo 4,
Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que el juicio de Dios es persistente y sigue y es constante, ¿verdad? ¿Y qué pone freno al juicio de Dios? El arrepentimiento. Por eso es mejor que ahora, en este momento, si alguien siente que está mal delante de Dios, que está equivocado, que está pecando, que está falseando, es mejor ahora volver a Él. Porque de lo contrario, el juicio sigue, persiste. Y ni siquiera la muerte física pone fin al juicio de Dios. Porque si el hombre no se arrepiente en vida, entonces en la eternidad le espera el juicio eterno, el infierno. La justicia de Dios se tiene que satisfacer. El pecado no puede persistir delante de los ojos de Dios sin que Él aplique un castigo, aplique una reprimenda. ¿Para qué? Para que su pueblo regrese a los caminos de su Creador, de su Señor. Bueno, y hasta ahí termina nuestro estudio del capítulo 9 y parte del capítulo 10, que de alguna manera nos da un pantallazo de lo que era el juicio de Dios para su pueblo Israel. Así que la próxima clase vamos a terminar con otro pasaje interesante del libro del profeta Isaías para poder concluir este estudio, y seguiremos con otros profetas porque todavía tenemos mucho más. Así que hasta aquí vamos a dejar la clase y conmigo será hasta la siguiente lección. Dios les bendiga.